El concepto del trabajo de la sombra tiene su origen con Carl Gustav Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo. Jung introdujo la idea de sombra como parte de su teoría de la psique. Según Jung, la sombra representa los aspectos inconscientes de nosotros mismos, que suprimimos o negamos, a menudo porque entran en conflicto con las normas sociales o nuestra autoimagen. Jung creía que la sombra incluye tantos rasgos negativos, por ejemplo, ira, egoísmo, celos, y como cualidades positivas, por ejemplo, creatividad, poder o confianza, que podríamos suprimir debido al condicionamiento cultural o al miedo al juicio. El trabajo en la sombra implica reconocer, integrar y aceptar esos aspectos ocultos para lograr una mayor autoconciencia o plenitud. Desde el momento en que nosotros nacemos, en que llegamos a esta existencia o a esta realidad, llegamos como quien dice con una conciencia completa, un canvas en blanco, un software limpio. Pero ese software, por decirlo así, va pasando por diferentes cambios, gracias a la influencia de nuestro mundo exterior, gracias a las experiencias vividas, a la cultura, a la influencia de nuestra educación, a todo con cuanto nuestra conciencia se conecta. Lo que va sucediendo es que nuestra conciencia se va fragmentando. Nos vamos como quien dice dividiendo, se van dividiendo como diferentes personalidades dentro de nosotros. Cada uno de esos fragmentos tiene su lado oscuro o su lado negativo y su lado positivo. Entonces, el trabajo de la sombra no es más que ayudar a traer a la luz aquellos aspectos de nosotros que yacen en lo profundo de nuestro inconsciente. Como decía, la sombra es aquel lugar donde esas fragmentaciones se han creado, pero nosotros no estamos anuentes de que están ahí. Y lo que yace en la sombra no siempre es negativo, como decía. Muchas veces lo que está en la sombra también son aspectos positivos, también son talentos guardados, también son superpoderes con los que hemos llegado, pero que debido a experiencias vividas, debido a patrones aprendidos del mundo exterior, hemos guardado o hemos ocultado en ese subconsciente para protegernos, ¿verdad? Nuestra mente, nuestra conciencia nos protege de lo que consideramos como peligro en el mundo exterior. Entonces, ¿por qué es importante entender este trabajo? Porque realmente si queremos volver a la plenitud, sentirnos otra vez en confianza con nosotros mismos, aprender a amar todos esos aspectos que llevamos dentro de nosotros, es un ejercicio y una práctica clave. Si, por ejemplo, de pequeña o de pequeño nos encantaba el arte o nos encantaba la pintura o dibujar, pero nos decían que con ese talento realmente no íbamos a lograr generar la vida de nuestros sueños, o no íbamos a poder vivir de eso. Entonces lo que hacíamos era guardar o ocultar esos talentos por miedo a no lograrlo, por miedo al que dirán, ¿verdad? Entonces, por miedos, más que nada. Entonces, lo importante es empezar a comprender que en la sombra también están nuestros tesoros. Para muchos de nosotros, a veces, por ejemplo, el hablar en público nos da mucho miedo, nos da temor. Pero ¿de dónde nace este miedo? ¿Te has preguntado? ¿Y cuándo nació este miedo? Lo bonito acerca del trabajo de la sombra es que nosotros mismos podemos ir dándonos cuenta qué está ahí oculto, qué es lo que todavía no hemos traído a la luz. Cuando empezamos a observarnos a nosotros mismos, cuando empezamos a observar a otras personas y sus talentos y vemos con anhelo que ojalá yo también pudiese. ¿De dónde nace ese sentimiento? Podemos aprender a utilizar nuestras emociones negativas, por decirlo así, como guías, porque a través de las emociones más bajas, el cuerpo está constantemente hablándonos, guiándonos, diciéndonos. La naturaleza del ser humano no se trata de quedarse en esos planos o, por decirlo así, en esos canales más bajos, en esas frecuencias más bajas. Esas frecuencias
realmente son maestros para ayudarnos a subir, como quien dice, en el escalón de la vida. Entonces, si queremos aprender a reconocer lo que está dentro de la sombra, una de las primeras cosas que te diría hacer es empezar a observarte a ti misma, empezar a observarte a ti mismo. Recuerdo hace muchos años que tuve una coach que me decía, Ana, escucha tu cuerpo. ¿Qué es lo que tu cuerpo está tratando de decirte? Si hay alguna molestia en tu cuerpo, ya puede ser física, ¿verdad? Eso siempre va a servir de guía, siempre va a servir como mensajero, como mensajera, para mostrarte dónde hacer el trabajo. Por lo general, cuando no estamos siendo honestos o honestas con nosotros mismos, el cuerpo empieza a manifestar a través de señales, a través de incomodidades, a través de dolores. Esto está científicamente comprobado. Muchas veces cuando atendemos esa parte de nosotros que quiere ser escuchada, los dolores se van. Entonces, aprender a escuchar a nuestro cuerpo también es otra virtud que podemos adoptar. Muchas veces la gente tiene temor al concepto trabajo de la sombra porque piensan que es todo negativo o que es todo oscuro, ¿verdad? Pero si no nos atrevemos a entrar, como quien dice, a esa cueva, no vamos a poder aprender o no vamos a saber integrar los tesoros que llevamos dentro. Entonces, uno de los pasos principales del trabajo de la sombra es reconocer y aceptar nuestra incomodidad, nuestros dolores, nuestras tristezas y no huir de ellas. Porque si huimos de ellas, es una tormenta que siempre nos va a perseguir. Si no es ahora, es en el futuro. ¿Por qué? Porque el universo, utilicemos este concepto, o nuestra conciencia, lo que quiere es que volvamos a ser completos, volvamos a esa plenitud. Por eso es que muchas veces en los libros sagrados, por ejemplo, hablan acerca de cómo el ser humano o el adulto puede empezar a volver a ese lugar donde la conciencia todavía era como un niño. ¿Por qué? Porque con esa conciencia empezábamos a ver la vida llena de oportunidades. Nuestra creatividad se expandía. No creíamos en la palabra imposible. Más bien, nuestra mente siempre estaba soñando con nuevas posibilidades. Entonces, de eso se trata el trabajo de la sombra, de volver a ver la vida desde ese lugar, con una conciencia mucho más expandida, sabiendo que nosotros mismos tenemos el poder en nuestro interior para poder crear la vida que soñamos, para poder experimentar una existencia mucho más genuina con quienes somos realmente, más allá de los condicionamientos mentales, más allá de los miedos. A través de esas capas volvemos a la plenitud y volvemos a ver la vida desde un lente mucho más amplio, donde la imaginación y la curiosidad y el amor por la vida se vuelven los protagonistas principales de tu historia.